Buenas tardes, ¿qué tal todos? Muchas gracias por estar presentes en esta nueva teleclínica. Gracias al espacio que genera el Instituto Nacional de la Salud a través del proyecto ECO. Vamos a hablar acerca de un tema muy importante en la teleclínica de cuidados paliativos y para hacerlo, pues nos va a acompañar la doctora María José, colaboradora técnico médico de la Oficina de Cuidados Paliativos, pero también magíster en espiritualidad, así como también se incorporará el doctor Carlos Alfonso Reyes Silva, que es médico coordinador de la Unidad de Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital El Salvador, hemato-oncólogo, paliativista y también magíster en atención espiritual o en espiritualidad. En este sentido, la temática ahora va a girar sobre esta dimensión, ¿no? Porque todos en más de alguna ocasión, vaya a ser en el hospital o en la consulta de primer nivel de atención o en un domicilio, nos hemos enfrentado o nos hemos encontrado, voy a decir, es mejor hablar de encontrarnos que enfrentarnos, ¿no? Con pacientes y sus familias que en algún momento han expresado algo más que una sintomatología física o un malestar, expresan algo mucho más profundo, ¿no? Se expresan miedo, incertidumbre, y eso incluso, esa es la sensación que expresan que su vida ha perdido sentido. Y entonces ahí en esos momentos que sentimos que esas capacidades se han quedado cortas y no sabemos qué hacer. Entonces, hoy vamos a abordar algo así. Sí, justamente. Y para ser un poquito más dinámico, bueno, hola a todos, me alegra mucho nuevamente encontrarme con ustedes eh, en un tema que tal cual lo podemos ver ahora en pantalla, que vamos a hablar de algo que va mucho más allá del cuerpo, de esta sensación de existencia, titulada El arte y la ciencia de identificar el sufrimiento psicosocial e intelectual. Y como ya lo introducía Williams, em, utilizaba él una palabra bastante sentida y lo voy a hablar desde lo personal y me gustaría la participación de ustedes, pueden hacerlo a través de reacciones. ¿Quiénes se sienten enfrentados? Esa sería la pregunta. ¿Quiénes se sienten enfrentados a las necesidades espirituales o más allá de las corporales de los pacientes que atienden? Me gustaría poder ver cómo se percibe por ustedes mismos esa necesidad para la que nosotros no estamos realmente educados, preparados, no estamos sentidos, ¿no? En la formación de nosotros al medio, no encontramos en algún momento a alguien que nos conversara para el ámbito de lo psicológico. Simplemente el sentimiento, ¿no? Y esta relación médico-paciente, las constantes referencias, la cercanía al espejo y demás, pero que no salen un paso más allá siempre de la sensación corpórea. Y por ahí partimos porque esa es la razón del título, ¿no? Más allá del cuerpo, el arte y la ciencia. Porque no es lo mismo intervenir con el objetivo de indagar psicoemocionalmente a la persona, sino que también debemos de saber estar, saber estar presente. Y ese era ¿Verdad? todo, la presencia. Esa forma de saber estar, para la que no hemos sido entrenados, es decir, siempre tenemos en los consultorios que está el escritorio. Yo estoy del lado del que sabe, del lado del que tiene la relación de poder y conocimiento, y del otro lado de que vive el momento más vulnerable de su vida, el mes más miserable, que va lleno de miedos, que va lleno de dudas, y va vacío, probablemente, es decir, ahora yo hablo de todo pero ciertamente está vacío porque no encuentra una respuesta o una satisfacción a sus múltiples necesidades. Entonces, cuando hablan en términos generales de que el Araki debemos de ser tremendamente conscientes en presencia y en ciencia, ¿no? De que no puede ser solo en el ambiente físico, no es porque lo vea, no porque se le llena la cabeza de grasa, no es porque hay que limpiarlo después de que ha hecho sus
sus necesidades fisiológicas, sino que exige mirar mucho más allá de estas necesidades inmediatas y palpables. Hay que tener claro que venimos en esta formación de una mirada tremendamente biológica, tremendamente enmarcada de lo existente, pero que la relación biopsicosocial debe, además de tener de espiritual, incluida en todo en esta amalgama, como por ejemplo la fotografía que vemos ahora en pantalla. Y esa parte es la retadora, voy a decir hoy, porque viniendo desde el punto de vista de que vamos sobre siempre querer encontrar todo aquello que es objetivo y ahora decir, bueno, ¿y cómo voy a identificar espiritualmente que es algo muy subjetivo? Y tratar de entender que no deben de estar por separados, sí, deben de ser juntos, pues porque la misma persona que tiene un cuerpo físico que está integrada por aquello que hoy le decimos conciencia, pero que es el espíritu. Exactamente. Y Ya. quiere decir, porque el guión La pregunta es algo bien difícil, porque la verdad es que mucho, y hoy yo hacía referencia a que el espíritu se expresa en el cuerpo como conciencia, ¿no? sí, Y entonces ahí va, bueno, y entonces lo que sigue es, pero ¿y entonces qué es el espíritu? Y ahí es donde entramos en aquella dificultad, porque como no es algo tangible, no es algo que podemos medir específicamente, no hay una, hay que llamar al laboratorio para que saque la sangre y me diga qué tanto tengo de espíritu, ¿sí? decir que no se puede sentir, que no se puede medir, diría que es arriesgado. Ya hasta un poco ofensivo lo sentiría yo porque la limitación que tenemos es esa forma insistente de probar a través de los ojos, de probar a través del tocar, de probar a través de lo físico, entendido. Entonces, es ahí la gran disyuntiva porque el amor es un tipo y el amor existe entonces. Ujú. No hay equivocación con lo de amor o de sentimiento contrario al amor expresando. Y eso lo necesitamos demostrarlo a través de algo físico. Es decir, sí, porque el amor lo materializamos a través del abrazo, a través de un beso. Eh, lo contrario al amor también lo materializamos a través de la palabra hiriente o a través del golpe. Y ahí estamos hablando de algo cosas importante también, porque a través de la espiritualidad pasamos por la otra parte que es importante también, es la parte emocional, la psicológica, que igual está contenida en el mismo recipiente que es el cuerpo humano. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo, cómo juega? Porque esa es la parte difícil de cómo juega la capacidad que yo tengo como médico o como equipo de cuidados paliativos para juntar esa gama de emociones e identificar que hay algo, porque no voy a decir más, hay algo ahí que no me está dejando cuadrar o ajustar bien la dosis de un analgésico o ajustar bien la dosis de otro medicamento que le está exacerbando un síntoma, pero no identifico dónde está la. O controlar un síntoma físico, pero no el síntoma psicológico emocional. Exactamente, porque me dejo ir por inercia a la parte puramente física y creyendo que si controlo eso estoy bien. ¿Verdad? Y ahí es donde nos quedamos cortos en la filosofía de lo que son los cuidados paliativos, con esta gráfica de las 4 dimensiones, pues porque esta es la filosofía que nos dejó el concepto de dolor total o sufrimiento de Cicel Sandler. Pero entonces, la medicina paliativa no solo trata la enfermedad avanzada, sino que aborda las 4 dimensiones del sufrimiento humano de una forma interdisciplinar. Por eso de cada uno, por eso se llama equipo interdisciplinar, porque cada uno va a atender al paciente de la forma que le corresponde a él. Y cuando, dependiendo de la complejidad, así tendrá que ir otro recurso también, porque hablábamos de que todos tenemos limitaciones. Todos nosotros tenemos limitaciones y tenemos que saber hasta dónde llegar porque el pie del paciente es lo que pues lo obliga en esta situación. ¿Y será que
que si yo me siento frustrado, voy a decir, frente al sufrimiento de una persona, si me frustra la parte física, ¿cómo voy a saber yo si es el sufrimiento espiritual el que me estoy frustrando? Porque no tengo la capacidad física por esto. No, a ver, siempre esa misma percepción, Williams, de mi sentir que mi sufrimiento es parte de ese discernimiento divino que habla a casa. Yo me lo afectado y estoy obligada a buscar la forma de verificar. Por eso cuando hablamos de temas como la espiritualidad, debemos de coincidir que no vamos enfrentados, ¿verdad? Que llevamos confrontados sino que debemos de ir preparados. Debemos sentirnos invitados y privilegiados de participar, de sentir el respeto necesario para poder abogar. Es decir, que cuando hablamos de estas 4 esferas también, no solo hablamos de las esferas del paciente y del grupo familiar que acompaña a esta persona que vive el momento más difícil de su vida. Hablamos de los otros, del equipo multidisciplinar, en donde también nos vemos afectados nuestros aspectos biológicos, nuestros aspectos sociales, los psicológicos y los espirituales. Probablemente yo entré muy animoso a platicar con esta persona y con su cuidador principal, pero salí destruida porque no era preparada. Si decir que poco de preparado. No solo en conocimiento, sino en presencia. Exacto. ¿Cuál es la lista? Porque ¿cómo voy a saber yo que sí estoy siendo presente en ese momento? Porque tomamos conciencia. Es decir, así como cuando nos preparamos a través de 7, 8 años en la carrera de medicina, vamos tomando ese, digamos, empoderamiento, esa conciencia, porque es así, de que dejé de ser el estudiante de pregrado, que me convertí en el estudiante del segundo, cuarto año de medicina, donde ya no me da ni vergüenza decir que estudio medicina, porque ya no pueden hacer alguna pregunta, y medianamente resolverla, a llegar al internado. Y no sé si todos recordamos ese paso del internado, al momento de recibir la licencia, cómo cambia la percepción de que ellas son. No perdemos el miedo, ¿verdad? No perdemos esa ansiedad de y que viene, que sí, pero sí está lo que yo usted ahora, 4 conocimientos bien pegados en la cabeza salvan vidas. Ya hacen el cambio en mi vida o mi vida afecta la vida del hombre. Entonces, en medicina paliativa no se trata solamente de tratar la enfermedad avanzada en el cuerpo, la enfermedad que avanza y destruye la economía familiar, la enfermedad que avanza y afecta en tristeza, en duelo previo, en tantas cosas desde la psicología, sino en eso por un lado, el miedo de lo que viene. Yo quiero agregar algo a la pregunta del doctor Lourdes, es que dice Henry Benito, un paliativista famoso, el español, que no podemos ayudar más y donde nosotros hemos llegado. ¿Eso qué significa? Que tenemos una limitancia. Insisto en eso. Entonces, uno de nosotros dice, no, está muy complejo y yo siento que no voy a poder ayudar, mejor no. ¿De acuerdo? Porque eso que significa, eso más que sea una limitancia, es una invitación, como ya decía, no voy a hacer, a que estudiemos, a que tratemos de descubrir la espiritualidad que todos, que cada uno de nosotros lo decía. Porque primero, reconocer que la muerte existe como vida. Si nosotros no aceptamos que la muerte es un paso de la vida, no podemos ir a enseñar a nuestros pacientes, no podemos ir a abordar a nuestros pacientes, no podemos ir a ayudarles a encontrar su sentido y propósito de la vida. Pues nosotros tenemos que ver cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestras debilidades, para así poder nosotros ayudar más de lo que tenemos, sin tener una evaluación. Freddy nos pregunta en el chat si existen herramientas para hacer una evaluación Sí, de sufrimiento espiritual. Y más que hablar de las herramientas, que lo vamos a hacer en algún momento en la presentación, quiero que de esta participación nos llevemos la conciencia de tener que preparar, de tener que conocer no solo la teoría,
de cómo podemos hacer el ahorro. Porque de repente aquí todos sabemos leer, tenemos un doctorado y una licencia para ejercer una profesión que por lo menos en este país siempre es grande. Pero el abordaje espiritual y el acompañamiento espiritual requieren de un ejercicio previo que apenas y lo vamos a tocar, creo yo que esta mañana, o esta tarde, sería. Ok. 2 palabras grandes, ¿no? Sí, terribles, dolor y sufrimiento. Y conectadas a la vez. Porque si sufro, siento dolor, un dolor que no es un dolor físico, pero si tengo un dolor físico también sufro. Entonces, ¿cómo podemos partir ahí? ¿Será que si tengo un dolor físico y me pongo el analgésico, dejo de sufrir? ¿Es evitable? Si es un dolor físico, obviamente un analgésico no cubre. Pero como estamos dentro de las 4 esferas, hay un dolor psicológico, que es el abandono de la familia, bueno, un dolor social que puede ser el abandono De la de familia. la familia, pérdida del trabajo, que son dolores que intensifican el dolor físico. Y que destruye el sentido de la vida. Porque cuando hablamos de dolor y sufrimiento tenemos que separar, y creo que en la ética está bastante muy representada, que son esferas totalmente diferentes. El dolor es palpable, es decir, es una percepción personal, ¿vale? Lo evaluamos así desde ilesa, solo yo sé el dolor que tengo, la intensidad de este y todo lo que lo acompaña, pero el sufrimiento que tiene esas mismas características, jamás lo voy a poder localizar. Digo, "No, bueno, yo sufro acá, o sufro aquí, o sufro toda, o sufro tanto que emano y proyecto mi sufrimiento y mi familia entonces sufre en función de lo que yo siento". Y lastimosamente no hay un examen de laboratorio ni de gabinete para ir a ver la intensidad o la progresión de. Ya con mención de Eric Kasser, es verdad que toda situación amenazante para la vida, hasta que no se corrija o termine la vida del paciente, eso es sufrimiento. Y Eric, Lo específico es. Eric también hace el recordatorio que si lo involucrada en los servicios de salud, seamos médicos o de otra disciplina, no comprendemos, no tenemos claro qué es el sufrimiento, cuál es su origen, cómo surge esta parte del sufrimiento, podemos hacer intervenciones, ¿ya? Podemos dar servicios que se conviertan en sí mismos la fuente de sufrimiento. Es decir, que en esta retroalimentación o en esta búsqueda de yo quiero solventar el sufrimiento del paciente, puedo hacer acciones que lastimen, porque no tengo conciencia como tal de que el cuerpo duele, pero las personas son la actitud. Así lo define el Casael dentro de lo mucho que él ha escrito, bueno, como afortunado, ¿sí? A sus 92 años y el poder tener en toda su práctica diferentes publicaciones en Journal que nos han alimentado a través del tiempo. Es decir, él ha acompañado desde diferentes fronteras la posibilidad de acompañar a las personas desde este etcétera, que para algunos sigue siendo mística, ilusoria, lejana. Todos tenemos de alguna forma una fe, es decir, una creencia en algo. Y debemos de reconocernos dentro de la cosmovisión que les doctor Reyes Sánchez como seres natamente espiritual. Todos tenemos una energía, algo que nos sostiene, que nos inunda, aun cuando no somos conscientes de eso. Pero aquí nadie puede negar autonomía. ¿Ya? De que todos estamos interrelacionados por una cantidad de energía que el ser humano pretende llamar protones y neurones. ¿Y protones y qué? Y neuronas. Con palabras positivas, negativas, y hablamos de que lo opuesto y todas esas cosas que tratan de explicar una relación que es energía. Y esa energía entonces es espiritual, pero de la construcción social que nosotros hacemos. Entonces, podríamos decir que el sufrimiento existencial, ¿verdad? Porque focalizar en lo existencial viene cuando yo rompo mi propia capacidad para poderme compensar algún síntoma
Y eso me hace llevar a romperla con mis amigos, con mi familia y obviamente con un ser superior. Ahí es donde estamos en un sufrimiento total, o sea, un sufrimiento existencial o espiritual que nos conlleva a desencadenar una serie de síntomas y de problemas con los pacientes. Y hay que hacer una gran diferencia, creería yo, porque lo traemos muy introspectado, no metido. Mi religión es o mi religión no es. Mi creencia es o yo no creo en nada. Y la crisis que nos genera desde la pérdida del bien más preciado es la salud, la vida. La salud, poco le cuadrada, lo que hace grande. Esa crisis que nos lleva a renunciar a cualquier creencia materializada que tengamos. Y hay un doble sufrimiento, porque hemos vivido bajo esa gracia concebida del Dios que me ama, de la Virgen que me cuida, de un devocional hacia lo espiritual, de la participación con el sol, con la naturaleza. Y tenemos de ser conscientes que cada quien desde la concepción previa, ¿no? Esta cosmovisión tendrá de hecho, y así es, lo debo hacer, cosa de eso, de que crean en la oficina hacemos este chiste de el diosazo, ¿ya? Por ponerlo, sí, es que hacemos un hechizo porque, claro, mi concepción es dentro de la construcción de un hombre, ¿verdad? Dios es un hombre, pero para otras culturas Dios es un animal, ¿ya? Y entonces yo debo de ser respetuosa porque la primera vez que oía y casi suelto una risa y me sentía avergonzada de mí misma porque dije, yo me estoy parando en la serie. Y partir ese punto es muy importante porque primero que si no estamos listos para abordar, y si mi limitante es que no sé cómo llegar ahí, a veces nos equivocamos cuando no estamos preparados y queremos hacer desde mi religión, no de espiritualidad, de mi religión, tener que ayudar a esa persona. Bajo tus creencias. Exactamente, o mis creencias, cosa que es una cosa distinta, religión y espiritualidad. Y no tener el conocimiento de cómo abordar significa que no lo voy a ayudar. Y eso es lo que quiero ayudarlo. Pero si lo hago desde la perspectiva de mi religión, no lo ayudo. Y puedo cronificar ese sufrimiento. Y quiero retomar que más que el conocimiento de cómo saber abordar, que esto es tan amplio que creo que no sé si se logra en una sola vida, es la conciencia de la necesidad de la verdad. Lo otro importante es que si revisamos historias de la religión, ¿verdad? De los diferentes textos hindú, del católico, evangélico, del budismo, del hinduismo, todos en sí, a lo largo de toda la vida, hablan de espiritualidad, hablan de dolor, hablan de sufrimiento. Entonces, eso quiere decir que el sufrimiento ha estado y ha existido siempre. Entonces, a esto tenemos que ir nosotros sobre esto y respetando el credo, la religión de cada uno de nuestros pacientes. Sí. Nosotros tuvimos un paciente con un mieloma múltiple, con múltiples fracturas, testigo de Jehová, no aceptó cirugía. Después se logró convencer con el trabajo realizado de que se operara, pero para operarse tenía que ir a hacer un twinde y ella ya había dicho que sí. Pero es un mieloma múltiple que no lo vamos a quitar. Que próximamente, a un corto plazo, mediano plazo, tendrá una recaída. Vale la pena quitarle la fe que esta paciente tiene en su interior y bajo su credo de ser una de las personas que va a estar en París un día si no acepta transfusión. Entonces, todo eso hay que pensar y decidir si vale la pena o no. Porque ¿de qué me sirve si va a una cirugía y no va a corregir la paraplegia que tiene de su miembro inferior? Se vuelve un idioma. Se vuelven a sufrimiento. Un sufrimiento para quien ofrece el servicio, para quien lo recibe y para quien lo ve. Porque si bien yo como paciente tengo mis consecuencias y como médico tengo las propias que no sé,
construye a través de esa experiencia que al final de la vida es importante, las decisiones con las que vamos. Es decir, esta construcción de final de vida la hacemos a diario. Yo no quiero ir a un hospital porque nunca se apaga la luz, porque el hombre siempre llega a tocarme, porque no me permiten que mi familiar, es decir, esa es mi construcción, no tengo otra y desde ahí coloco, pero sí transformo porque en mi ambiente, mi abuelita murió en casa, no necesito las manos iluminadas de nadie, pues, ella te dirá cartar todos, ella sería todas las manos de sus animales o de sus nietos, de su lo que sea, en mi concepción de la muerte es tan ¿verdad? Entonces, es importante tomar un buen creo que tanto la espiritualidad como las múltiples espiritualmente buscando el propósito de la vida y la conexión que tenemos en la vida. Y hablando de conexión, entonces podemos mencionar estos tres pasos. Sí, las tres dinos que son, cuál pasa la persona durante su proceso. ¿Sí? La intrapersonal, por ejemplo, es esta. Algunos autores, Carl Jung, por ejemplo, habla de que entre los 40 años construimos de quiénes somos, ¿no? Y que después de los 40 y más vamos a descubrir quiénes somos. Ya, y que- ya, ya. Entonces, en este contexto, la intrapersonal desde la psicología, tendríamos que hablar que es esta conexión consigo mismo donde se busca la identidad, el sentido de lo que estoy construyendo, o buscando, y que pues, pretendo ser coherente. Es decir, a mí no me gusta este camino, entonces voy a buscar por el otro. Mientras que en el interpersonal busco esa conexión, la construcción de la familia, la construcción del amor, el perdón, la reconciliación, la congruencia entonces, el quedarme con quienes sumas y el alejarme con quienes restan, pero crear un comunidad, es decir, ser gregario a lo que me representa. Y en la parte transpersonal, pues esta conexión que establecemos con lo que no vemos, con lo que es mayor. Lo podemos llamar naturaleza, lo podemos llamar vida, universo, cosas que es sagrado, Dios, ¿verdad? Y hay quienes, dentro de su concepción religiosa, pues tienen auxiliares, ¿ya? Y los ángeles y los arcángeles que también tienen como una jerarquía de participación en la construcción de esta concepción espiritual. Y todas son válidas. Y eso hay que dejarlo bastante claro, que en mi ignorancia infinita, yo no puedo decidir qué existe y qué no. Y como estamos hablando de tipos de, o dimensiones en las cuales existe conexión, yo como prestador de salud, servicio de atención paliativa, ¿debo de siempre buscar hacer estas tres conexiones? ¿Sí? Es importante porque, por ejemplo, en la intrapersonal, vemos ahí que es la conexión consigo mismo, donde qué problema cuando la persona pierde su dimensión intrapersonal, hay sentimientos de culpa, hay sentimientos de pérdida de sentido y propósito. De odio hacia sí mismo. Entonces, eso tenemos nosotros que identificarlo para poder hacer un abordaje y empezar a tratar de ver las dos dimensiones siguientes que van a quitar. Creo que la palabra clave la acaba de dar. Hay que dejar de citarla, buscar, porque tenerla clara, es decir, en la búsqueda de yo voy a encontrar la respuesta o al menos acercarme a buscar confort de la necesidad si la persona expresa. Y No solo presuponerla de otra cosa y que es sumamente importante, igual que como cuando hacemos una iglesia, yo no puedo presuponer el sí me la jalo. Ah, sí. Y que ajá, sí que sufre. entonces, pues, si el día con culpa, hay que volverle a dar su identidad, tiene que recuperar el sentido de la vida y la coherencia. Se hace de una sola vez en un momento. No, se es un proceso, porque de ahí faltan las otras, del interpersonal, ¿verdad? Aquí pues hay una necesidad de reconciliación, una necesidad de pedir perdón, ¿verdad? Hay vínculos familiares De rotos, de recibir el plan.
a ver si yo te recibí. Creo que, y abajo Lo transpersonal, o ya sabemos de que nosotros, lo que se cree en Dios, pues, esto, la base de esto, del transpersonal, es la fe. Entonces, cuando se pierde esa conexión, hay pérdida de fe, hay desesperanza, hay angustia espiritual, que es lo que termina como de producir en el paciente un sufrimiento existencial severo, en el cual es donde solicita mejor eutanasia en el caso de que gracias a Dios no lo tienen, pero es un paciente que está pidiendo gritos mejor. ¿Verdad? Entonces, eso es lo importante y no se hace en una sesión, son en varias. ¿Verdad? Y tal vez costará mucho, los mismos pacientes se lo dará, en otros no, porque también eso depende de la autobiografía de cada paciente. Qué tanto hemos hecho de malo en la vida y qué tanto bueno hemos hecho en la vida. Es viendo esa autobiografía por cómo ha sido mi vida y cómo la he vivido y he decidido vivir. Exacto. la experiencia que registro, porque también habrá que tener muy en cuenta que no se concierte de mi mala o de mi buen actuar. Ya, porque casi siempre hablamos, y no sé por qué se nos hace tan fácil hablar de lo que no hemos hecho bien y el poco reconocimiento de lo que sí hemos hecho bien. Entonces, en esta herramienta, por ejemplo, en la que vamos a hablar luego, sí es importante reconocer a través de preguntas abiertas, de conversaciones, porque esto yo rico de exploración espiritual, qué significan, ¿sabes? ¿Cómo nos vemos? Ya, esa devolución, ese feedback de que, claro, tal vez en la condición nuestra podría llamarse vanidad, ¿ya? Porque qué bonito que le digan, qué bonito su pelo, la niña se una consideramos como una cuestión de vanidad, el reconocimiento del trabajo, pero que al final del, ¿verdad? O que al final de una carrera extenuante, que tenemos que verlo así, enfermedad es una carrera extenuante. Llegar a la meta, sentir el corte de la cinta, y taxen, le da fortaleza, le regresa energías, si lo queremos ver así, al espíritu, para hacer esa trascendencia de la que habla esta lámina, por ejemplo, que no es solo un evento biológico, es decir, que mi cuerpo cesa toda emoción, Claro. pero mi energía no desaparece. No conecto, ahora yo estoy desviando la idea de la segunda vida, de la vida. Pero somos una energía que tiene una conciencia de que lo que yo siento y expreso a través de sentimientos no es malo. Ya, no es vano, no es inútil, no es solo dentro de esa construcción social, es espiritual como tal, y por eso hay una gran complejidad del concepto de qué es. Pero eso es importante en la evaluación clínica del sufrimiento espiritual, la estructuración metodológica con la que nosotros empezamos a investigar eso. ¿Verdad? El primer punto ahí dice reconocer la dimensión espiritual en todo ser humano. ¿Qué significa eso? Que en una primera instancia debemos de dejar hablar al paciente, debemos de ir con escucha activa, inculcar sin atribuir de, de lo que nos puede contar, a darle la confianza para conocer más allá del expediente químico que tenemos y que solo se identifica síntomas físicos, la evolución de su enfermedad, pero nosotros para empezar a tratar de rescatar la parte del sufrimiento espiritual o existencial, es importante es la escucha activa, ¿verdad? Y la confianza del paciente. Luego, pues, posteriormente, conforme se va dando la secuencia, viene el screening para como saber qué pregunta se puede hacer este paciente, por qué estoy viviendo lo de esto, por qué me vas a mí, si yo era una buena persona, porque desde ese momento vamos a ver si la necesidad en la evaluación multidimensional que hagamos es un sufrimiento existencial, es un sufrimiento psicológico o solo emocional, porque eso va a depender la intervención que hagamos como equipo. ¿Verdad? En el día, la intervención interdisciplinaria que hagamos para tratar de resolver eso, pero ya hemos hecho un reconocimiento y un diagnóstico del sufrimiento o del disconfort que el paciente tiene.
porque no vamos a ir a dar una terapia espiritual a un problema psicológico O social. o social, ni un problema social y psicológico a uno espiritual. Entonces, esa evaluación es importante para eso. Y ni siquiera, yo a veces lo propongo de distancia de cuidados paliativos y antes de distancia de lo que viene de hacer. Creo que era importante en este contexto, sí, creo que era importante en este contexto también desvestirse de los prejuicios, de el no tener previa a esta evaluación que el doctor nos acaba de explicar, el presupuesto de le doy la cabeza porque tuvo problemas. ¿Ya? Le doy un estómago porque tuvo, ¿no? Sí, claro, y llora porque está enferma. Y le damos unas respuestas tan simples, pero me las doy yo. No le doy la oportunidad ni autonomía a esa persona de poder expresar de dónde siente, de dónde experimenta ese La presuposición de que porque tengo diagnóstico de cáncer, tengo que aguantarme el dolor, por ejemplo. ¿no? Así es. O de que es Cógetelo, Ok, claro. o que es que son peso también. o que es inmerecido el sufrimiento. Ya que se que es una necesidad. La gente dice, hay que pasar por fuego para transformarse, pero el dolor no es fuego. Es decir, se parecerá a lo mejor, pero no es esa la concepción del fuego sobre el que deberíamos de tratar para la transformación. Entonces, a cada elemento que el doctor mencionaba, a los físicos se nos hace muy fácil, pero todas las dificultades limitantes, tal, y a lo psicológico, tal vez no es tan fácil, pero el reconocimiento nos orienta hacia qué derivar, cómo conversar, qué técnicas utilizar para darle satisfacción a eso. Cuando vemos los conflictos sociales o todas estas necesidades sociales, nos apoyamos entonces de trabajadores y trabajadores sociales. Nos apoyamos entonces de la red que esta persona pone y vamos sobre ese punto. Pero cuando lo que encontramos es una situación de enfrentar, como decíamos al inicio, la parte espiritual, ¿a quién acudimos? Al sacerdote, al capellán, a un light, a un pastor, a una imagen, eh, a la naturaleza, ¿a quién acudimos? Y hablo en primera persona, porque para poder decir a quién acudimos, debo de ser consciente a quién acudo yo y luego preguntar de quién acudo. Si coincidimos, entonces, no, porque de repente de que si coincidimos, yo personalmente, sí, pues ahí, por eso digo, ok, algo de esto puedo hablar, pero si no coincidimos, entonces empieza Cristo a padecer, como digo, y lo digo, porque Y esa es la parte donde el enfrentarse vuelve a ser ahí la palabra que divide. Porque estando en el primer nivel de atención y me estoy enfrentando a un paciente en el cual logro identificar que hay algo más, pero no sé qué. ¿Qué voy a hacer? Debo de estar preparado para poder hacer algo al menos. Y no solo decir, ¿y tiene usted o se congrega en alguna iglesia? no logro ver el mensaje justo ahora, pero el doctor Rivera nos decía, ¿no?, que él encuentra mucha resistencia en sus pacientes para ser abordado. Y eso es algo que creo yo, que es a lo que más miedo le tenemos, al desastre, ¿no? Al ocaso del servicio, que para además estamos preparándonos, estamos incipientes en cómo implementarlo, y cuando encontramos la barrera del yo, chan, de nuestros pacientes, entonces con el paciente, ujú, eh, ¿y ahora qué hago? Porque identifico que probablemente ahí encontraría la satisfacción de que hay alguna necesidad, pero no me permite, y tenemos que reconocer que hay derecho, ¿no?, a decidir en qué momento yo quiero ser invalida en la parte más íntima del mí. Es que hay que realmente la Eso te lo va a dar el paciente y sí, de acuerdo de lo que hagas, de acuerdo a lo que el paciente tiene. Si no lo dice, y exacto. nos saltamos eso, y vamos viendo posteriormente, o pedimos la ayuda de otro equipo, porque ahí dice,
abajo en la anterior diapositiva, que todas las CEPAC, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que lleva un estudio más profundo desde el foro de Ese es el espiritualidad, de Cristo. que todo el equipo de cuidado paliativo debe saber hacer una historia paliativa. Entonces, porque lo primero que tenía que ver es una conexión con los pacientes y los familiares para que sean posibles. No hay que poner eso, pues ir al lado, como que nos conocen, me doy a conocer, me intereso por saber quién son. El antecedente, es decir, su historia, su biografía, su forma de ver la vida, esa cosmovisión, su forma de interpretar ahora. Que profundizar después de la primera pregunta que hicimos sobre el sufrimiento espiritual, si ha estado usted en paz con su Dios. Sí, Que esa es la otra parte, ¿no? Porque a veces podemos decir, no, si yo he hecho la pregunta y me has dicho, sí, yo estoy en paz con mi Dios. ¿Y después de eso qué? Porque al que dice, no, no me encuentro en paz con su Dios, puede seguir. ¿Por qué se siente usted que no está en paz con su Dios? Pero al que dice que sí, ¿será que es necesario seguir abordando en algún momento más? Volver a formular esa pregunta. Ahí es la parte difícil para poder entender si en realidad ese sí, sí me siento en paz con Dios es real. Y dependerá también de la complejidad y de la condición que encuentre de momento, del momento. Por su no somos ni reales ni una fotografía. Échenos ahora, viene el doctor Reyes y va a mí como paciente y me pregunta en un día soleado como el que vivo, la aire acondicionado, ¿verdad? Y que está bien cara. Oh, es tan bonita como va tu día. Yo digo que va maravilloso, porque afuera hay una vida a la que aspiro seguir, ¿verdad? Pero probablemente otro día en el que él me pregunte nuevamente cómo estoy yo, el día que estoy viviendo el momento más miserable, que ya no tiene sentido, que no sé por qué sigo en esta vida, que necesito. Es decir, cambiamos tanto que este punto de volver a explorar o escuchar, porque y creo que la clave está en escuchar. Escuchar lo que el paciente nos tiene que decir o nos conversa es la clave para saber si yo puedo volver a preguntar. Y si la pregunta es sobre Dios o si es sobre lo que más me preocupa, lo que más me atormenta. Y ahí viene parte de lo que colocan acá, que son esos indicadores que nos van a alertar que esas palabras tienen otro significado, ¿no? O esas palabras encierran otras. Sí, exacto. Y las emociones son las que tenemos que estar atentos en recabar la información para tratarla probablemente no ese día, sino que en la próxima. O pedir el apoyo del psicólogo para que nos esté acompañando, en base de que sienta culpa, porque si es una primera vez, yo le digo, yo siento que con lo que me está diciendo se siente culpable, ahí cortas completamente la conversación. Y esa es validar, pero no siempre validar nos va a dar la capacidad de poder continuar, porque nuestro paciente se puede desorientar y me refiero en qué rumbo queremos que lleve la conversación. Y entonces, ¿qué es más importante? ¿Validar o validar y orientar? Probablemente validar y orientar esa conversación. ¿Y qué tal, William, si lo más importante es acompañar? Si es que me permite y no validar, sino que simplemente estar y acompañar. Volvemos a, ya se dice, volvemos a la Y está. sí. Porque probablemente frente a todas estas frases de por qué cito yo, de por qué yo y no ir, ¿verdad? De por qué hice yo, qué tan mal lo hice yo para merecer todas estas dilemas existenciales, espirituales que pueden surgir. Yo no estoy preparada para la respuesta. Me veo confrontada en mi propia vida, probablemente por el seguimiento de esta persona. Y regreso al ejemplo que tú pusiste de implicar al nivel, ya que llegue el promotor, pues lo vi, no sepa qué hacer, pero identifica que se quede y que acompañe. Simple. Así. ¿Ya? Porque eso es lo más importante. O sea, el acompañamiento compasivo es el éxito o es la mejor forma de lo más profundo de uno en poder dar y brindar la atención espiritual. Y esa escucha de las emocionalidades que son suprimidas
no deben de transcribirse al expediente clínico como y se queja, y es renuente, y es un paciente difícil, o se niega al servicio. Ella, con prejuicios. No, porque yo misma me he visto de prejuicio. Es que yo ya no voy porque ese señor me maltrata. Y es así, porque es cierto, recibimos maltrato, pero yo debo de hacerme todos los días y la pregunta, yo soy capaz de entregar mi conocimiento, mi presencia, mi servicio, aun cuando reciba rechazo, aun cuando reciba negatividad, estoy preparada para ello. Y eso eh, se refleja, más bien dicho, eso podemos entenderlo también en que yo voy ante este paciente que sigo el mismo ejemplo, que no me trata bien, voy a decirlo, se debe entender de que yo trato de entender primero qué es lo que está sucediendo para que entienda por qué voy yo a verlo. O sea, generar la empatía de por qué voy. Y una, Ver por qué esa persona me sale más. y una dimensión, ¿cuál es esa dimensión? El que siente, porque no estamos acostumbrados a eso. Es decir, no hacemos el examen de qué siento yo frente al rechazo. Solo digo, el Señor no duele, pero no registro mis sentimientos para Él, ni los transformo en una herramienta para poder estar. Y lo que nos está indicando ese rechazo a nosotros es un sufrimiento. Entonces nos toca a nosotros con convicción ir a investigar por qué razón este paciente es así, porque si él se manifiesta de esa forma, el sufrimiento que tiene es agobiante, es angustioso, y nos toca a nosotros, en lugar de decir, me retiro, ya no hice conexión con el paciente, es preocuparse más e ir hacia él. De acuerdo, no es abandonarlo. Tengo en la mente una frase muy explícita y frecuente que me suelen comentar: tome y váyase para su casa. Cuando se enfrentan a este tipo de situaciones y que se ven limitados a través de la ciencia de continuar tratamiento porque han topado. Y entonces el abordaje de ese sufrimiento, como que ven una imagen borrosa y dicen, bueno, hasta aquí puedo yo ayudar, pero desde el punto científico. Y no me refiero a los equipos paliativos, porque en el entendido que sabemos identificar esto. Y ese sufrimiento es al que los demás a veces huyen de forma no consciente. ¿Y qué hacemos cuando vamos? Era a mí. Ya, no hablemos de lo externo. ¿Qué hacemos cuando llegamos al punto cero? Nos vamos, abandonamos, y le soltamos las manos a nuestros hijos o a nuestros padres. Cuando viene ese momento de crisis, creo que es cuando más nos adherimos, más nos quedamos, no importa lo que sea que venga, nos quedamos, porque vemos desde la perspectiva de la familia, entonces, la conexión es hermosa. Y sé que es bastante difícil entonces hablar en entorno laboral y que esa conexión, pero reconociendo en los seres espirituales, es imposible que una persona trate a otra persona pidiendo ayuda, no las existe. Ahí me hace recordar la ola del pensamiento, a que al final, bueno, reconoce su dolor, le cura sus heridas, le da hospitalidad, se lo lleva a otro lugar para que termine de ser curado. Y eso significa, desde que la persona, un modelo de atención, desde que empieza a ser visto, que ve el sufrimiento de la persona golpeada, ¿verdad? Hasta el principio ético de no abandonar. Entonces, igual nosotros, y antes había pasado levita, antes había pasado sacerdote y no lo habían ni vuelto a ver. Entonces, no seamos ellos, seamos un samaritano, porque ese es el modelo de atención que como un paliativista debemos de llevar justo siempre, jamás abandonarlos. Y en esa historia es importante retomar que los previos llevaban impuesto una figura, llevaban impuesto un reconocimiento.
Por eso se habla de un anónimo, de un buen samaritano, de una persona común y corriente. Yo siempre pienso en una frase de un escritor brasileño, Pedro Casamdalia, que dice que de lejos toda nombre es azul, que de cerca toda persona es humana. Entonces, que claro, cuando hablamos del Lux enfermo, del Lux que sufre, pero es hasta que lo tengo ahí enfrente, el quién soy se prueba, el de qué estoy hecho sale a. Entonces, no es que yo soy el ministro de fe, yo soy la preparada para la atención espiritual y la que tiene el conocimiento. Esa barrera que siempre nos separa del que sufre, del que necesita. Debo de ser consciente que soy la buena samaritana, la que tiene estas manos, la que tiene una conciencia y un sentir que lo ubicamos casi siempre en el corazón, con el que se puede rescatar a alguien, con el que se puede unificar un momento. Y por supuesto, siempre vamos a encontrar casos como los que vemos en la pantalla, en los que no logramos, ¿ya? Y no debemos de ver ese no logro como un fracaso ni personal, ni del equipo, ni de un método. Cada quien vive los tormentos que le corresponden vivir y sus decisiones lo llevarán a esta no resolución o a esta insatisfacción de lo que no logra comunicar, porque a veces creo que el problema está en cómo nos comunicamos. Si lográramos entonces lograr expresar lo que nos corroe, probablemente nosotros encontramos el camino. Ok, y en un caso en el que yo digo, yo quiero el perdón de las personas en las que les he herido. Y voy sobre Carlos, María necesita el perdón, Carlos dice sí, o Williams, María necesita equivalencia, dice no. Mi herida sana y yo jamás le voy a dar. La comunicación de esta eh, situación va a hacer sufrir a la persona que ya está va a tener una herida. Dependerá también de cómo nosotros abordemos esa situación y cómo protejamos esa trascendencia que estamos acompañando a través del perdón. Y a veces, a pesar de todo el esfuerzo que se haga, no se logra. Y aquí vemos un mal en donde hay un sufrimiento que puede ser invisible, invisible, ¿verdad? Que sí podemos identificarlo, pero muchas veces, como dijo Hipócrates, las enfermedades superan el arte de la medicina, ¿verdad? Y tenemos que llegar, como dice Jacinto Ortiz, cuando el sufrimiento llega a ser insoportable y no se puede ser aliviado de ninguna manera, la medicina paliativa dispone de una herramienta terapéutica adecuada para liberar a la persona, y es la sedación paliativa. Pero antes ya hemos trabajado mucho con este paciente, a que encuentre su, su, su sentido, ¿verdad? Y su propósito de vida que ha tenido, que se haya él aceptado tal cual persona es para poderse liberar de una mala muerte, ¿verdad? Entonces, pero si no lo logramos, porque él no perturó, porque hay pacientes que, como decía William en un momento, o sea, hay pacientes que no permiten una apertura, o como lo que decía el doctor River, ¿verdad? De que no, el paciente se pone en una coraza y no quiere, entonces, ni modo, nos toca ayudar a ese paciente al final, porque también habrá muchos pacientes que nos llegarán en esa situación, en este momento donde no podemos intervenir. Pero si vemos un sufrimiento existencial en el momento de la agonía, de los últimos días del paciente o últimas horas, nos toca hacer una sedación paliativa, porque si hay una cuatrodimensional refractaria. Y hay que tener conciencia en este punto de que es legal, de que es ético, ¿verdad? De que es obligatorio, al menos presentar, claro, pero al menos el presentar la opción al paciente y a la familia como el tratamiento. Sí, y es que no es algo que es frecuente, ¿no? Que se entiende que solo en un 2% de lo que se necesita del uso de sedación paliativa. Pero entender algo muy importante, que es una mirada humana para esa persona que está sufriendo y que se ha hecho todo lo posible para evitar ese sufrimiento y que sin embargo, como humanos que somos imperfectos, pues puede suceder.
Y es una herramienta que no hay que verla mal, Ya, sabiendo explicar también cómo debe de ser. es que puede ser un descanso. Ya, solo una pausa, porque es que el sentir y el sobrepensar que puede llevar a una persona a sufrir de necesidad de la realidad, necesita un descanso. Claro, y también es importante saber de que depende de la complejidad, porque pudimos haber trabajado con un paciente que esté ya con aceptación de su enfermedad, encomendado a Dios, como dicen los pacientes, con la fe que todo va a estar bien, pero no morir sufriendo. No morir con la sensación de ahogo. ¿Y qué tal si una paciente con metástasis pulmonares que está dando una apnea y que ya no se logra controlar con los medicamentos convencionales? Nos toca hacer una sedación paliativa para acompañar a esa persona a un buen morir. O sea, que no quede la idea de que solo se va a hacer sedación en el paciente que no logremos tener una estabilidad de sufrimiento espiritual. Y que un poco es inconsciencia del familiar y del paciente. Que aquí no dejamos de ser una familia prácticamente, no dejamos de ser un grupo, un equipo que tome en cuenta todo lo que pueda estar sucediendo alrededor del paciente. No hacemos nada de pan. Mi Chochi nos presenta aquí un modelo de life. Es esta parte que es muy particularmente a mí me conflictúa porque dignidad en el amor. Qué tan difícil montar esas dos palabras para mi concepción, que porque no termina de serme lógico. Es decir, en mi concepción, la muerte tiene ya su propia vida. Lo que sucede es que, claro, nos acompaña todo esto de lo que somos conscientes a través de la atención paliativa, que nos lleva a caminar juntos para mejorar las vulnerabilidades, ¿no? Para afrontar la vulnerabilidad interna o ayudar, que ahora nos ubicamos totalmente cerca, sí, para afrontar su propia vulnerabilidad. Nosotros solo acompañamos, no lo confrontamos con él, no tenemos una varita mágica o una poción en la que esas vulnerabilidades van a desaparecer, tampoco las buscamos con el fin de hacer daño. Buscamos esas vulnerabilidades en la explicación de lo que genera eso. Y acompañamos al paciente y orientamos un TAM para que éste logre mitigar eso. Y dentro de esta ciencia y arte que es la atención paliativa, ¿qué nos aporta esta terapia de o el novela de la dignidad Chuchino? Bueno, nos aporta primero lo que buscamos siempre, ¿no? El reconocimiento y la conexión de quién es esta persona, cuáles son sus preocupaciones frente a la enfermedad, cómo enfrenta o identifica la pérdida de él mismo, de su yo. Sirve para ir a buscar aquellas tres conexiones, ¿no? Claro, lo mío, lo nuestro Y los demás. y lo tú. Y todo. ¿No? Porque así hay que ver, lo mío, lo nuestro y el La idea es potenciar el legado personal. Nosotros, vea, porque uno de los triunfos, por decirlo así, o de los esquemas que se buscan en el sufrimiento espiritual, es que en la necesidad espiritual es que haya un legado, que yo dejo un legado. Y eso es lo que al final me disminuye también a mí la percepción de sufrimiento y me hace sentir que al final he alcanzado el propósito de mi vida dejando. Eso es lo que deja el modelo de la dignidad de Chochino. ¿Verdad? Es una herramienta también muy utilizada por psicología también, ¿verdad? Donde se trabaja el paciente cuando generalmente hay un poco de tiempo de trabajo, que no es un paciente que tiene 1 o 2 meses de sobrevida, sino que por lo menos de 3 a 6 meses, porque es un trabajo duro para el paciente, principalmente escalonado, ¿verdad? Y en el cual el paciente va describiendo todo lo que quiere que hagan sus hijos, su esposo, la familia más allegada a ellos, para dejar un legado personal, que eso obviamente hace al paciente enfrentar sus miedos, sus tristezas, sus valores, enfrentar su propia muerte,
¿Qué es lo más duro que tiene ese modelo? Y creo que una forma fácil de enganchar el modelo o nosotros, es decir, engancharlo nosotros con el modelo para poder explicarlo, es escuchar cuando la persona sufre en función de mi familia se empobrece porque yo soy una carga. Mis hijos ya no son felices porque tienen que cargar con enfermedad. Mi esposa se ha marchitado frente a mí, no, mi esposo se ha marchitado frente a mí porque me ven morir. ¿Quién? Y entonces ese peso que representamos no solo en lo económico, en lo físico, en lo psicológico, sino también en lo trascendental, que es lo que más pudiera ser manifestado por el cristiano, por una sensación de culpa, una sensación de autorrepudio por sí mismo, porque se ha convertido en el mal de la familia, en el mal de los seres a los que amo. Esa diapositiva y la presencia terapéutica es sugerida por un infinito. Que lo dice de que mientras haya sufrimiento, debe de haber acompañantes. Lo que es William y María posee un principio, todas acompañan, todas acompañan. Sostener en el dolor variedades de emociones sin lucrar, facilitar la ventilación emocional, la búsqueda de recursos internos. Entonces, este infinito nos dice a nosotros lo mucho que tenemos que alcanzar y que todo queda dentro de su interior. ¿Verdad? Que es lo importante. Entonces, es nuestra responsabilidad sostener, perpetrar, acompañar y proponer estrategias adaptativas. Nunca abandonar, ni mucho menos de llenar de polifarmacia a los pacientes cuando no es un dolor físico, cuando da una angustia física, sino que lleva un contexto de contexto espiritual. Hay que evitar a toda costa creer que esto es rápido, creer que hay, como vi, creer que hay una fórmula que yo digo, a esta cantidad de puerco le pongo 250 ml de líquido, lo reconstituyo y lo dejo echar. Esto no es fácil. En esta imagen azul representada por el infinito tampoco creo que debemos de casarnos con la idea de agotador. ¿Verdad? Que es complejo, claro, pero no es bien lejano. Hay satisfacción, hay mucho honor, de ello, mucho honor y mucho reconocimiento de lo bueno que la humanidad tiene para ofrecer. También a mí esto me hace entender que a veces lo vemos desde el punto de vista de, bueno, estamos acompañando y ya no puedo curar. O sea, no son excluyentes curar y acompañar. De hecho, es uno tras otro, agarrados de la mano, entrelazados No sé sostenible. o sostenidos, claro, porque si curo y acompaño, creo que hago mejor las cosas. Y cuando hablamos de curar, obviamente, en estos pacientes hablamos de curar el síntoma, curar el sufrimiento, a lo mejor darse una referencia temprana y es un paciente con cáncer que se cura, pero igual acompaña. De la huella. Esta historia nos cuenta de cómo en los momentos difíciles de mi vida yo no te vi. Y Dios nos dice, yo te cargaba, Yo te digo cargando. yo te cargaba, llevabas los ojos cansados y cegados. Y quien te hizo avanzar fui yo. Entonces, ya, atrevido, un poco ponernos nosotros en ese otro papel, yo, ya, ¿verdad? Pero el acompañamiento es real. Es que la creación de esta figura de Dios al imagen y semejanza en nosotros no es equivocada dentro de estos conceptos que nos regalan las narrativas ancestrales. Que así solo Dios depositó dentro de mí energía divina para poder intercambiarla también con otros padres. Y al final lo que se quiere llegar es a la paz. Ya con todo lo que contexto. Entonces el sentimiento de dijimos en algún momento se expande, ¿verdad? Como lo malo, como todo, se expande al ver de la persona que pasa su momento de sufrimiento. Y pensamos en algún momento que es el pasión, pero no siempre el sufrimiento espiritual viene de casa. Nace, a veces es una referencia de quien sufre algo, que puede ser el padre,
Por ejemplo, cuando revisamos sobre el acompañamiento a los niños, resulta que los niños resuelven más fácil el regreso a ese legítimo. Y son los padres quienes tienen este sufrimiento espiritual dentro de la construcción social que no logra comprender que la naturaleza de la cambio de vagón. ¿Saben? Yo solía decir, no es natural que los hijos fallezcan antes, que los padres tengan que enterrar a sus hijos. No es natural, no es natural. Y a través del proceso formativo sobre qué es el acompañamiento espiritual, es la pregunta confrontativa de ¿y por qué no es natural? Si la muerte es lo más hermanado, lo más certero, lo más propio de la vida. ¿Ya? ¿Cuál es el orden? ¿Quién lo dispone? ¿Por qué te has atribuido un orden conceptuado de quién se va a atribuir y quién no? Y por ahí es una sola educación. Ve al familiar o a la familia, a los familiares, ¿no? Porque la imagen que muestra se sobreentiende de cómo influye lo que le sucede al paciente en el familiar o el cuidador principal. La sobrecarga emocional que el paciente tiene, que su familia está ahí, sintiéndose que puede ser una carga, la tensión relacional, porque a veces hemos visto cuando los pacientes pasan más de una semana y el familiar con ellos, se agota, se cansa y ya se va perdiendo aquella atención porque al principio quiere más, quiere esto, quiere aquello, y a la semana quiere otra vez. ¿Te saca? Por favor, una crisis tensional. Y entonces nosotros tenemos que estar pendiente de ese agotamiento espiritual del cuidador, dejarlo ir a casa, darle atención psicológica también, darle pautas para que pueda distraerse y decirle que la vida continúa y decir que su familiar estará al cuidado de nuestro cara. O viceversa. Eso no va a quedar solo, ¿ya? O viceversa. El cuidador principal se sobreexige. Amén. Ahora, en esa imagen, William, ¿quiénes serán los no nombrados? Los que no aparecen ahí. Ah, los que están. Madre. Ujú. Sí, claro, el equipo cuida. Nosotros ahí, en esa ecuación, y este huevo, nosotros no estamos exentos de sufrir, no estamos exentos de ser la causa del sufrimiento. Que somos los que nos enfrentamos directamente al que sufre y al sufrimiento. A la Y los, conciencia, y los que se enfrentan de forma indirecta porque no lo saben identificar, que son los que llegaron previo a este paciente y a la familia también, creo yo, porque sufren igual, sufren, se frustran, porque no lograron el objetivo que era curar, voy a decir. sí. Entonces, algo que resuena mucho en el paciente, en la familia, en el equipo y en todos los demás que entran en contacto con este aspecto. Vuelvo y con un ejemplo al agua, la toco y esas ondas se expanden. ¿Verdad? Entonces eso es así. Y así debemos también de estar preparados para poder entrar en esto. Y evitar la claudicación familiar, ¿verdad? O sea, eso sirve ¿verdad? Porque debemos le da también el sentido y la evaluación, porque de acuerdo a los indicadores que veamos en el cuidador, que también puede tener una pérdida de sentido, que también puede haber una culpabilidad, porque a veces pues, es que mi papá me dijo de que tenía una cibolita y yo nunca consulté y no le di importancia. Tenemos que ver en esos indicadores de ser de cuidador y que va a ir a atender al paciente. Si será el psicólogo, si será trabajo social, si será un religioso, un capellán del equipo, si es el médico que tiene que ir, si es enfermería, ¿verdad? Porque de esto dependerá que nosotros vayamos haciendo una intervención temprana para que no haya al final un burnout y ahí en el equipo también. Y utilizar también en la pregunta, ¿cómo diferenciar el sufrimiento espiritual de un delirio o de otro? Creo que debemos de partir por la parte de si entiendo que está en un ruido, voy a diagnosticar primeramente. Y una vez volvemos a controlar lo físico, podemos partir y ver si está
o estoy frente a un sufrimiento espiritual. Lo que sucede es de que el delirio, bueno, el sufrimiento espiritual da desesperanza, da un vacío existencial, da una falta de fe y eso no nos hace delirar. Eso tampoco nos hace alucinar. Es que no es un acto inconsciente. Creo que Entonces son cosas bien diferentes. Después viene el delirio que puede ser causado dependiendo de la complejidad de la situación. ¿Verdad? Tenemos lo que hay metástasis cerebrales. Generalmente y debemos de reconocer que en cuidados paliativos, al final uno de los síntomas más principales y refractarios, el 80% que se presentan es el delirio. Es justo al final de la vida, en las últimas horas de vida, que se pueda a través del sufrimiento existencial que el paciente tiene que no logramos trabajarlo hasta que el paciente se sanara, por decirlo así. No encontramos una sanación en su espiritualidad, no alcanzamos a ayudar y este paciente puede tener delirio y lo dice la literatura en más de un 80%. Y las alucinaciones van dentro del delirio, ¿verdad? O sea, dentro del delirio es hipoactivo, hiperactivo. El que es más frecuente en nuestro caso es el mixto, donde el paciente puede presentar alucinación. Esto lleva un poco de relación en base al control que se haga del sufrimiento. entonces creo que el tener conciencia de cuál es el papel que nosotros juzgamos dentro de este eh, escenario nos puede llevar perfectamente a reconocer cuándo somos un sanador, cuándo estamos frente a un sanador herido, porque también eso hay que diferenciar. No todos los sanadores van a tener un dilema espiritual, un dilema existencial, un dilema social. Van a tener una conjunción de hacer cuantas cosas más que no nos definió dentro de los anaqueles de la medicina. Lo que sí es certero que lleva un equipo, que tienen sus segmentos, que tiene una condición que vale la pena y es necesario. Entonces, el impacto que viene, el ser un sanador herido, el ser un cuidador herido, el estar después de la pasión herido, nos puede llevar al fracaso del buen morir, del buen manejo y de la dignificación de los últimos momentos de vida de nosotros. Dejar con una cicatriz tan profunda de la incapacidad misma de no haber cuidados y el amor que lleve a un duelo terriblemente crónico, a un duelo profundo, a un duelo que pierda el alma de la persona, tiene que tener cura y nada todo. Entonces, aquí sí hay que tener muchísimo muy claro a través de herramientas, porque esto tampoco es una cuestión de quirismo, de brevar y de nada. Tenemos la herramienta para poder hacer las identificaciones de si estamos frente a un síndrome de Kuznets, si estamos a una fatiga por ocupación, que el estrés traumático secundario que va mediado por el tiempo y las condiciones, o ya viéramos a una cuestión superada. Eso es importante porque un sanador herido es que tiene su historia, tiene su propio sufrimiento y esto cuando lo ha superado ayuda al paciente a superar ese sufrimiento también. Entonces, a llevarlo a la empatía exquisita, una conexión sanadora, compasión activa, sin contagio destructivo, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que quiere llevar esto de positivo, Quiero, ¿verdad? quiero pedir que se saquen de la boca el que la gente te quise, porque es que yo soy difícil. Debo expresar por mí. Yo soy difícil. Y tengo derecho a expresar estar difícil. ¿Y tú? ¿Cómo dice por usted? Ya, que tengo derecho a eso, pero también tengo derecho y la oportunidad de que alguien me tienda la mano, de que alguien me ayude a sanar, porque llegar a esa hermandad exquisita, busquemos en el diccionario lo que esa palabra significa, la exquisitez. Ya, eso es algo casi llegando a lo divino. Y conseguir esa gracia, conseguir ese don, debería de ser como la meta de vida. ¿Sí? Debería de ser así como la meta de vida. Entonces no hay que perder la perspectiva de
quién es el paciente de acuerdo, pero quién es la fórmula que lo acompaña, quién es ese Batman, quién es ya esa persona que está ahí, apoyando siempre y cuáles son las necesidades pero casi siempre creo que superitan al cuidador principal en muchos del enfermos de no importa, ya después, si lo abordas luego, eh, en otro momento, o lo voy a mandar con alguien como si no fuera parte del binomio y de la cadena de buenos favores que nosotros tenemos que fortalecer y no dejar que salud. Vamos a intervenir. Hacemos esta intervención a través de qué. Lo debo de hacer sistematizado, debe de existir un estándar para hacerlo. ¿O será que las herramientas es algo simplemente como que me va a servir y yo lo voy, como decimos en el buen Salvador, me tanteando o calculando cómo hacerlo? Si las herramientas existen, son para realizarlas porque de hecho nos ayudarán a definir con mayor exquisitez, como dice María José, a ser más específico en los problemas que vamos observando en el paciente y en nuestra vida. Y transformar el desgaste emocional en una compasión activa. Ese es el objetivo de esta herramienta, que es el 9 Grace, donde pueden leer ahí lo que significa cada letra y el alcance que quiere llegar esta herramienta. Hay que darle el tiempo a cada persona. A veces hacemos preguntas abiertas esperando una respuesta, es decir, como si fuera fórmula exitosa, ¿no? ¿Qué le preocupa a uno? Y decimos ya, la abuela se destapó, se abrió conmigo. Probablemente frente a la pregunta de qué le preocupa a uno, fui dentro respire y yo tenga ganas de llorar conmigo, ¿ya? Probablemente frente a esa pregunta, él conecte conmigo, pero no pueda verbalizar lo que siente, no logre comunicar desde su sufrimiento las palabras para poder expresarle. Entonces, nosotros tenemos que hacer como una interpretación, podrá ser una reinterpretación un poco amorosa, es decir, no sustitutiva. Ya es un apoyo para que esta persona pueda ir avanzando. Nosotros tenemos una conversación con el paciente, no una hiperpsicólogo, para tener una conversación en la cual el paciente se sienta libre y no se sienta fiscalizado, no se siente interrogado. Eso es el éxito de la intervención. Por ejemplo, que en clínica hemotécnica nos hablan de esta palabra sintonizar, no sustituiría para nosotros en español más armonizar. Es decir, no es solo estar en sintonía y oyendo lo mismo, y poder cantar la misma melodía, ¿ya? Ahora la misma tonalidad. Sí, habría la misma tonalidad. A eso de lloró, de acuerdo, que no me voy a poner a llorar netamente ahí, pero soy empática con su sufrimiento. No digo, ay, esta señora puso a llorar y yo cuando la saco y Creo que es muy importante la empatía para la hospitalidad que el paciente sienta, ¿verdad? Eso es la acogida que nosotros le demos al paciente. Nos servirá para que esta intervención sea un éxito, porque vamos bien ahora a la fe, ahora sino porque eso pierde el sentido de la conversación. y creer en el proceso. ¿Sí? Tiene que salir así. Hay que creer en el proceso porque muchas veces podemos iniciar esto y vernos tan retados, como hablábamos al inicio, que oye, que para Jesús, o esto realmente sirve, o le sirve a quién, o no nos sirve a ninguno. Y hay que creer en el proceso y sistematizarlo para poder llegar a anunciar, sea cual sea. Es decir, no necesitamos tener éxito todo, necesitamos tener presencia, porque ese es el éxito. Lo que pasa es que medimos el éxito en función de otras cosas. La doctora Magaña nos compartía, por ejemplo, en el chat, que a ella le parece súper interesante que retomemos el sufrimiento del paciente y también del cuidador, ya que casi nunca es medido, casi nunca es intervenido.
y se le toma poca importancia, dice, y no siempre es tratado. Dentro de las familias hay poco apoyo al cuidado. Se le delega al cuidador la función y es a fuego, a decir, es a fuego. Un esfuerzo interdisciplinar, definitivamente. Aquí no se puede decir, no soy la experta. Yo soy la experta, yo lidero, yo interrogo, yo intervengo, yo sano. Por eso es un equipo interdisciplinario, cada quien con sus obligaciones, con sus funciones, ¿verdad? De la forma en que pueden ir haciendo la intervención para luego discutirlo en grupo. La deliberación grupal creo que es una de las herramientas del mayor rescate para mí mismo aquí. Y vuelve a tomar la importancia de que la palabra equipo sea como muestra la imagen engranaje, ¿no? Sí. Porque a lo mejor uno se puede Qué quedar, pero los demás lo van a ayudar a ver. Por eso es importante ir a prácticas centrales que están descritas, la migración grupal, la prevención activa y la madurez personal. Generalmente cuando ocurre que ahí nos encariñamos con un paciente más que en otro por diferentes situaciones y ese paciente fallece, el equipo lo siente, entra en una atiga por compasión probablemente en ese momento y el médico responsable o el encargado, que puede ser el psicólogo también del equipo interdisciplinario, hacer una reunión pronta para ver en ese momento cómo nos sentimos, cómo está tu emoción, cómo está la tuya, cómo te sentís y sacar rueda lo que cada uno de nosotros ha hecho. Eso nos hace liberar la carga energética negativa que probablemente teníamos y quedarnos ya tranquilos. Eso es una práctica es siempre. involucran mucho como en los acompañamientos clínicos que nosotros hacemos en esta visita, la sinergia del equipo. Porque muchos compañeros dicen, Sí, no, estamos criticando, no lo meditamos. No, pero la insistencia de que son un equipo de trabajo y que se deben para sí mismos es real en función de esto. Es decir, mi madurez profesional, mi madurez personal, mi madurez espiritual, es acompañada por el resto del equipo. Es que si yo no me relaciono y no me identifico con mi equipo, estoy perdida, tremendamente solo. ¿No? Hay que irse. y me hace pensar en algo que nosotros lo mencionamos y lo retomamos, ¿no? ¿Por qué no me voy a encariñar con un paciente? O sea, no es que voy y busco encariñarme, sino que esa biografía que está frente a mí, que tiene un nombre que habita ese cuerpo, hace conexión conmigo y me toca emocionalmente. Y soy humano y puedo pasar por eso, claro está. Pero el refuerzo del equipo me va a ayudar a poder pasar eso. Es que No olvidarlo. no te cañas, Exactamente. pero no malentender recañas. Y lo menciono porque en toda nuestra carrera dice, tú tienes que poner una barrera con el paciente. Acá no es así. Y yo creo que algo importante y de mucho éxito en un equipo interdisciplinario es conocernos todos, cuáles son nuestras virtudes, nuestras fortalezas, qué es lo que más elevado tenemos, porque de esa forma se designan así diferentes acciones y todos son tomados en cuenta, unos en una cosa, otros en otra, y todos juntos después hacemos una integración total. Pero hay que mantener la armonía, llamar la atención cuando debería hacerse y siempre recordar que el paciente es quien está arriba de nosotros y que puede estarnos trabajando. Freddy nos hace una pregunta que nos viene bien a esta lama. Nos dice, ¿cómo acompañar espiritualmente cuando dentro de la misma familia existen creencias distintas? Y lo traigo aquí porque probablemente esos 5 elementos de la diapositiva también tengamos creencias diferentes Eso. y tenemos que unirnos y concluir en el acompañamiento espiritual. Entiendo que creencias se requieren diferentes tipos de religión. O sea, yo opinaría de que espiritualidad no es igual a religión.
Un, dos, no estamos haciendo un credo religioso tampoco, sino que lo que estamos llevando son evaluaciones de sufrimiento del paciente, como le hemos mencionado, la culpa, la desesperanza, y volver esa esperanza, por ejemplo, una desesperanza que un paciente tiene, que porque ha progresado su enfermedad, transformar esa esperanza en una esperanza de confort, en una esperanza de respeto a su dignidad. Llevarlo también después a una esperanza que ya tenemos, que el paciente tenía una esperanza de que iba a seguir viviendo, o sea, biológica, a una esperanza de una transición buena que podamos tener. Y en todo este contexto no hablamos de un credo religioso, sino que está inmerso en cada uno de nosotros. Y la opinión vendrá en el equipo interdisciplinario, que vendrá de cada uno de nosotros, y también de la madurez y de la capacidad que cada uno tengamos, del compromiso que tengamos nosotros con nuestros pacientes. Por ejemplo, en el equipo interdisciplinario nuestro hay recursos evangélicos y son los que están encargados de la parte católica del hospital para hacer cuando hay misas que son en honor a algunos pacientes o hay casamientos y están involucrados y se involucran de buena forma. Es espectacular, con respeto. Entonces, a eso es lo que me refería cuando decía que el equipo interdisciplinario tiene que conocerse. Tendríamos que verlos tal vez como flor. Hay flores olorosas, flores pestosas, flores con espinas, ya flores chiquitas, flores carnívoras, Son diferentes, pero claro. Entonces tendríamos que vernos así, pero de todas puntas formamos un. Claro. Lo creería que lo que dices, Brady, de que hay que evaluar, hay que valorar nuevamente y conocer los recursos, porque no tendría que haber ningún problema con el credo religioso realmente. Tendría tal vez que buscar los puntos en común, ¿verdad? De que existe un ser supremo, y que ese ser supremo es amoroso. Eh, la parte de si aplica castigo o no aplica castigo, también en la palabra escrita de la Biblia está conversado, ¿verdad? Y habrá que ser un tanto amoroso la aplicación de eso. Tendría que buscar el bien común. Porque ahorita que estamos Respeto al credo de cada uno de nosotros. Entonces, entonces, cayendo ya al final de esta presentación, debemos de conocer, porque no le vamos a hacer la presentación, que existe un grupo de personas que estudian la espiritualidad, que no es un equilibrio de hace 2 días. Esto es un esfuerzo que lleva sistematizando, que no es nada más de los proyectistas, que hay gente psicóloga, que hay gente socióloga, que hay médicos y otros involucrados en esta gran amalgama de que esto debe de, por supuesto, estandarizarse, meterse de la ciencia para que la exploración de las necesidades y los recursos disponibles en la abordaje de la espiritualidad sean. Entonces existen diferentes herramientas. De hecho, nosotros en el lineamiento, una de las propuestas que hemos hecho es el SARI, ¿verdad? La aplicación de la herramienta. Pero existen otros cuestionarios, por ejemplo ese, que es de un grupo español, que deriva también en una guía de acompañamiento, que es el GATE, que la vamos a ver posteriormente, en donde a través de ciertos criterios, ¿verdad? Podemos hacer el abordaje y la aplicación. Como que trabajar con mayor edad. No nos metamos en lo que no podemos asumir. ¿Ya? Debemos de reconocer las limitaciones, debemos de reconocer nuestros propios miedos, ¿no? Y hablar con personas que estén conscientes, que tengan consentimiento, no asentimiento, porque desde la ley también es bastante conflictuada, que puedan dar en el momento de la muerte conscientemente su participación. De ahí, aquello que nos preguntaba Dolores, si las alucinaciones y el delirio, entonces ya no tendría eh, sentido la aplicación de un cuestionario, sentido de la aplicación de una guía, si el sentido de la aplicación de la presencia, de la energía, del acompañamiento, del involucramiento de todos los participantes en esto.
Y no quiero que perdamos esto de vista porque el sentimiento o el consentimiento, la participación no limita entonces el acompañamiento espiritual para personas identificadas. Debe de las personas ser o tener un diagnóstico ligado a los cuidados paliativos, por ejemplo, de enfermedad avanzada en su etapa final, pero no en su etapa final que sino en su etapa final reconocida, en la primera parte de este reconocimiento para que nos permita la relación amorosa y dan el involucramiento en intimidad. ¿Ya? Tenemos que tener presencia de capacidad cognitiva para que la persona platique, para que la persona no comience a sufrir en función de lo que nosotros hacemos y para eso tenemos herramientas también que podemos aplicar. Y sobre todo, que es algo muy difícil, aunque el doctor ya lo ha expresado anteriormente, una persona que se esté muriendo, que no lo intuya, que no lo sé, que no lo siente. Lo ideal fuera que tenga conciencia de su diagnóstico, un tanto de conciencia de su pronóstico, que ha atrevido todavía para la medicina a decir, le quedan 6 meses de vida. Ya le quedan 3 meses y eso es tremendamente abusivo y complicado. Y sin embargo, buscamos la forma de medir para poder también nosotros tomar acción. Entonces, empezar a hacer un abordaje espiritual en personas que no conocen su situación o que no han manifestado la presunción de esa condición, también pudiera ser dentro de lo que hablábamos de y ¿no? La forma en la que nosotros ejercemos un poco de su sufrimiento. Aquí es importante ver las necesidades que el paciente tiene para tratarlas y ver cuáles son sus recursos espirituales para potencializar el control. Hay necesidades de esperanza, necesidades de conexión, necesidades de trascendencia y algunos recursos espirituales pueden ser sus principios espirituales y la fe que tiene independientemente de su credo religioso. Por ejemplo, ahora en la mañana, un paciente que estaba falleciendo sola, ¿verdad? Fuimos a acompañarla y ella estuvo en su tratamiento siempre usaba una mantilla en su cabeza. Y ahora llegué y estaba sin ella y le pedí a la enfermería que por favor se la pusiera. Y le explicamos a ella lo que estábamos haciendo, aunque estaba con sedación, ¿verdad? Porque para ella es importante su fe y entonces esto es un recurso espiritual que teníamos que tomarlo en cuenta, aunque esté en las últimas horas de vida. Es mucho más importante porque ella nunca se la había quitado antes. Ahora que la habían trasladado a otra habitación, ¿verdad? Otra cama, se la habían quitado. Entonces le digo, hay que volverse a poner. Entonces, esos son los recursos que debemos de aprovechar espiritualmente. Desde la Sin importar, perdón, los credos religiosos. Igual, ¿verdad? Porque aquí no estamos por la religión, sino que por el paciente propiamente dicho, que es a lo que nos debemos. Y creo que justo desde ese punto, sin importar que sobre la religión, ¿no? Y los preconceptos, creo que el apoyarnos de preguntas abiertas, de conversaciones, le da que la oportunidad de platicar a las personas es lo que nos va a dar a nosotros también el punto de arranque y de fortaleza para poder eh, abordar. eh, en esta pregunta abierta, digamos, de que te doy algunas, ok, lo que más le ¿qué significa usted o qué le significa a usted esta enfermedad? ¿Cómo se ve dentro de este periodo de vida? ¿Qué cosas le gustaría alcanzar a partir de este momento? Entonces, cuando hablamos, te voy a acompañar, voy a iniciar este camino, debo de tener al menos conciencia de 3 etapas, 4 etapas. Una etapa en la que yo me preparo, una etapa en la que me va a permitir aproximarme y esta etapa es tremendamente importante. Una etapa en la que voy a realizar un grupo de técnicas, ¿sí? Podríamos decirlo así, de intervención y concierto. Y ese cierre debe de acompañarse de un aprendizaje expreso, ¿ya? Cuando hablamos de preparación, hablamos Ese es reaprendizaje, perdón, es una reflexión
de lo bueno y lo malo que se ha hecho el internacio. Hijo, Porque mismo una farmacia. es importante tener las críticas constructivas para uno mejorar. Yo siempre he dicho que todos gracias, que nos atendieron bien, sí, pero ¿qué más dijeron de que nos tenemos nosotros que potencializar y saber las críticas constructivas? Eso es bien importante. La etapa de preparación y de aproximación requiere de un grado de conciencia personal bastante muy difícil. Y digo difícil porque no es algo a lo que estemos acostumbrados, ni es algo que podemos hacer, ok, ya se fue el paciente, ahora prefiero 3 veces, aflojo los hombros y que venga. Ya, no funciona. Debo de tener un ejercicio y probablemente previo a dudas, ¿verdad? Porque además me preparo con la revisión del expediente clínico, pero hay cosas que en el expediente clínico no están escritas. ¿Cuál es la comida favorita de este paciente? ¿Cómo se llama su mascota? Si es que le tiene, ¿ya? ¿Quién era la figura referente en la vida de esta persona? Eso no está escrito más en un expediente clínico. Antes le poníamos qué religión, ahora creo que ya tampoco lo escribimos. ¿Ya? Entonces, en esta etapa de preparación no debemos de apresurarnos ni de creer que preparación es por el horario de expediente clínico, así esta persona está enferma, le han hecho, le han quitado, le han purgido, nada, ¿eh? O sea, la preparación me incluye a mí y también en el periodo de aproximación, la autociencia y la confianza que yo mismo debo de darme y darnos dentro del equipo es tremendamente. Debo de reconocer, y si la persona me pregunta de por qué yo uso, ahora le voy a prestar una cruz, pues no una luz, ¿verdad? Y ese es el tema por el que en su etapa de negación o de rechazo pudiera ser nuestra barrera. ¿Qué voy a hacer? Me quedaré callada, seré capaz de ofrecerme, aun cuando lo que reciba es rechazo. Entonces debo de ser autoconsciente de lo bueno, lo malo, y, y debo de tener una confianza para poder responder desde el amor, no arrebatarme, no sentir ese rechazo como una cosa personal. Es parte del proceso. Todavía. Exacto. En la parte de la intervención buscamos que la persona recobre el sentido, conecte consigo misma y con su entorno y que tenga una trascendencia o lo breve, con sentido y con conexión. Pero no estamos excluidos nosotros de estos 3 mecanismos. Nosotros debemos en este punto de encontrar respeto por lo que no es verdad, respeto por lo que creamos, respeto por lo que la otra persona viva, así no parezca que no es lógico vivirlo desde esa manera. Tenemos que encontrar aceptación. Y creo que esa es la parte más difícil porque vivimos bajo tantos preconcebidos, tantos prejuicios, que aceptar a otro, la libertad del otro es tan difícil, que tenemos que encontrar la manera de sosiegar, de volvernos prudentes frente a la necesidad trascendental de cada uno. Y sobre todo, no debo de buscar un resultado más, o no debo de buscar un resultado que diga 2 más 2 es igual a algo, ¿no? Debo de buscar resultados, sí, el que venga, el que sea, y anidarlo dentro del acompañamiento y la presencia de la mejor manera. En el cierre, como ya lo decía el doctor Rey, es sumamente importante contarme con el equipo, sí, hacer mi autoexamen también, explorar las memorias físicas de cómo me hizo sentir el acompañamiento con esta persona, las palabras de esta persona que me hizo contemplar. ¿Por qué frente a lo que me expresó yo no sentí nada? Porque también puede pasar, ¿ya? De repente yo escuché y fue innecesario para mí la expresión de esa persona. ¿Por qué no sentías frente a esta situación, frente a este sufrimiento? Y sobre todo tener una conciencia de cómo transformar todo lo que yo recibo a través de un acompañamiento espiritual en algo positivo.
En un reciclaje de energía podríamos decir, mm, yo diría en un abono, lo vería así, en un abono para mi propia espiritualidad, porque yo soy la que, entonces para el siguiente paso, soy la que más nuevamente a enfrentarse, ¿no? Desde lo que estábamos hablando desde el inicio, a una experiencia nueva. Pero definitivamente con cada experiencia, sin que se parezca una a la otra, que también voy a construir sentido. ¿Sí? ¿Sí? Creo que, bueno, dentro del chat nos han preguntado tantas cosas. Ana nos dice que compartamos esta presentación y no la vamos a compartir como tal, porque ya en la misma plataforma del proyecto EPOC está colocada ahí, así que van a ser invitados nuevamente a visitar en YouTube esa página, Doctor Telles, cierre. Cierra, yo solo antes de que vayan a hacer, primero pueden ver, gracias por estar acá, vemos que hay muchos seguidores, desde ahora que están en esta charla, que sí tiene importancia y se va a ir siguiendo, se va haciendo más importante cuando nosotros vamos creyendo, ¿verdad? Cuando nosotros vamos sabiendo que es importante conocer el sufrimiento del paciente para nosotros poder desarrollar una conducta terapéutica. Eso, y cuando digo terapéutico no hay medicamentos, pueden ser para los problemas físicos. Y recordemos lo más importante, que nuestros pacientes están con el tiempo de vida como un reloj de arena. De acuerdo que la tenemos contabilizado, los relojes de arena, uno los pone y sabe que duran 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, 24 horas, y que ellos asistan su vida constantemente. Y nosotros tenemos que ir a la velocidad de ellos tratando de hacer lo mejor posible. Siempre con respeto, siempre con dignidad y con una palabra que al principio cuando vine estaba diciendo María José, con amor. Porque esa es la palabra clave para alcanzar el éxito, de darle la confortabilidad de las 4 esferas, de las 4 dimensiones a nuestros pacientes. Y no quiero dejar pasar para que ustedes vean de que desde la oficina de cuidados paliativos hemos hablado de espiritualidad, jefe con María José, que son parte del equipo, y eso es un compromiso que ellos han adquirido de conocer lo que es espiritualidad para poder dar espacio a esto y para poder exigir y para poder dar programas. Porque si no lo hacen, no se dan cuenta de la necesidad. Entonces yo, de parte de todos, pues quiero agradecerle y felicitarlo por estar acompañándome aquí y hacer esto un conversatorio que yo creo que existe el tema de casas. Bueno, gracias a ustedes también porque nos vinieron a contar acerca del abordaje espiritual, algo que es muy importante. Creo que el tiempo siempre nos queda corto con este tema, pero hoy vienen otra cara de lo que se puede hacer a través del acompañamiento espiritual. Tengo que agradecer también al INS, el proyecto de EPO, que nos brinda este espacio siempre, todos los meses, para poder ampliar temas sobre la atención paliativa. Quiero cerrar dándoles una perspectiva que debemos de enfocarnos en aliviar el sufrimiento. No nos enfoquemos solo en atender la enfermedad. La enfermedad ya la están atendiendo, ya la vienen atendiendo y la seguimos atendiendo, pero no dejemos de lado atender a la familia, al paciente que está sufriendo. Con esto quiero cerrar. Agradezco a todos y que tengan una buena tarde.